8 de abril de 2025, estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Revisamos los hechos que son noticia a esta hora. Nuevo capítulo en la guerra arancelaria de Donald Trump. Esta medianoche entra en vigor el aumento en los aranceles a China y el impuesto total queda en el 104%. El anuncio se produjo luego de que Beijing informara que activaría impuestos del 34% en respuesta a los aranceles anunciados el pasado 2 de abril por Donald Trump. El sábado se reanudarán los diálogos entre Irán y Estados Unidos para revivir el acuerdo nuclear. Permanece la división porque Washington afirma que negociarán directamente, pero Teherán dice que será a través de intermediarios. ¿Cómo llega Irán a esta discusión? Los detalles con nuestra corresponsal. Ya son al menos 79 los muertos en República Dominicana por el desplome del techo en una reconocida discoteca de Santo Domingo. Esto al tiempo que se estiman unos 155 heridos. Alrededor de 500 personas se encontraban en el lugar durante el concierto de Rubí Pérez, que también perdió la vida. Justamente abrimos en Estados Unidos porque la Casa Blanca confirmó que a medianoche de hoy entra en vigor la más reciente subida de aranceles con China, lo que deja los gravámenes en un 104% a los productos de esa nación. Todo esto ocurre luego de que Beijing anunciara impuestos del 34% a los productos estadounidenses, en respuesta recíproca a los gravámenes anunciados por Trump el 2 de abril por ese mismo porcentaje. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que China tiene que llegar a un acuerdo sobre los aranceles. Fue un error que China tomara represalias. El presidente, cuando Estados Unidos recibe un golpe, responde con más fuerza. Por eso, esta medianoche entrarán en vigor aranceles del 104% para China. Pero el presidente cree que Xi y China quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo empezar. Y el presidente también quería que les dijera a todos que si China se acerca para llegar a un acuerdo, será increíblemente generoso, pero hará lo mejor para el pueblo estadounidense. Se trata del más reciente capítulo en la guerra arancelaria entre las dos principales economías del mundo y ya impactó los índices bursátiles en Estados Unidos. Wall Street volvió a cerrar en rojo este martes, pese a que la jornada empezó con optimismo y los índices se mantuvieron en verde varias horas. Pero el Dow Jones cayó un 0,84%, el Nasdaq fue el más perjudicado en la jornada con un descenso del 2,15%, pero el Standard & Poor's, que retrocedió un 1,57%, es el más golpeado al perder 5,83 billones de dólares del valor de mercado en sus 4 días de caída más pronunciados desde que se creó el índice en la década de 1950. Cambiamos de tema. Irán y Estados Unidos volverán a negociar para lograr un pacto sobre el plan nuclear de Teherán. Los diálogos comenzarán el sábado, según las dos partes, aunque todavía no hay un acuerdo sobre si serán negociaciones directas, como lo plantea Washington, o indirectas con la mediación de Omán, como lo afirma el gobierno persa. Desde Teherán, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos explicó en qué contexto llega Irán a esta mesa de diálogo. Irán llega, y hablamos porque realmente es Irán en este momento el que decide aceptar esas condiciones de Estados Unidos en el momento que algunos analistas consideran el más débil de esta historia de la República Islámica que llegó al poder en 1979. Y esto tiene diferentes motivos. Primero, hay una gran división social, una gran transformación, una gran parte de la sociedad que se opone en este momento al régimen, que es lo que realmente más teme en este momento el sistema de la República Islámica. Sucede y se les llega en un momento en que la situación económica es absolutamente difícil, tal vez la más difícil desde la guerra con Irak en la década de los 80. El cambio entre el rial, la moneda local, y el dólar ha superado la barrera del millón de reales por un dólar, algo que realmente ha impactado socialmente, no solamente en el vivir y en las compras, en el poder adquisitivo de la gente, sino también psicológicamente. Y también se suma que realmente la gran clase media iraní ha ido perdiendo
perdiendo capacidad durante estas décadas y en este momento se encuentra en una situación extremadamente dura. Y eso es a lo que más teme la República Islámica en este momento, no tanto ni siquiera a un ataque israelí o a un ataque norteamericano. Lo que más teme es realmente una explosión social como la que hemos visto en el pasado, pero temen que si se da en este momento puede llegar a ser muchísimo más peligrosa, y de ahí que han rebajado la tensión social. Lo que hemos visto en estas últimas semanas cuando se celebraba el Año Nuevo persa era mayor relajación con el velo, con la manera de vestir de las mujeres, sacando esa policía de la moral de la calle. Así que ellos tienen grandes expectativas porque saben que la mejora económica, este levantamiento de las sanciones puede traer un cierto respiro en la sociedad que le dé una supervivencia a este sistema de la República Islámica. Vamos a Estados Unidos, donde varias medidas de la Corte Suprema han sido fuertes espaldarazos para las políticas del presidente Donald Trump. La semana pasada, el presidente del máximo tribunal bloqueó la orden de devolver a la Unión Americana a un salvadoreño deportado por error, acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Y esta semana se han producido dos decisiones. La primera, que Trump sí puede invocar la ley de enemigos extranjeros para seguir deportando a migrantes. Y la segunda fue una orden que suspende la recontratación de unos 16.000 empleados estatales. Para analizar el funcionamiento del tribunal y si está favoreciendo a la administración Trump, conectamos con Rafael Peñalver. Él es abogado constitucionalista. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, señor Peñalver, sabemos que la Corte Suprema está compuesta por 9 magistrados, 6 de ellos conservadores y 3 liberales. Entonces, todas estas votaciones y las decisiones en general se producen por mayoría simple. Por ejemplo, ¿cómo se tramitan esas solicitudes de emergencia como la que hizo Trump respecto a la ley de enemigos extranjeros? Pues efectivamente, la Corte vota y de acuerdo con mayoría, esa es la decisión de la Corte Suprema. Estas peticiones de emergencia no suelen ir al grano de lo que se está estudiando. Por ejemplo, la medida que se tomó ayer sobre las personas que habían sido deportadas, la Corte revocó la sentencia del juez de Washington, D.C., que decía que había que parar las deportaciones, pero no lo hizo basado en si la ley que se estaba aplicando era constitucional o no. Lo hizo simplemente por un tecnicismo, que los detenidos estaban en el estado de Texas y el juez que dictó estaba en Washington. Por lo tanto, ese juez de Washington no tenía jurisdicción sobre los detenidos en Texas. La Corte sí le abrió el camino a los detenidos para que pudieran ser notificados y darle algún tiempo para que pudieran presentar algún tipo de petición de amparo a una corte federal. Esa parte fue una derrota al presidente Trump, que pensaba pues unilateralmente decidir quién iba a salir del país y ponerlo en un avión y sacarlo, como hizo esta última hace 2 semanas con los 320 que fueron deportados a El Salvador sin que ni siquiera pudieran tener la oportunidad de llamar a un abogado, mucho menos de acudir a una corte para que lo protegiera. Así que estamos viendo una Corte Suprema que sí favorece el concepto de la presidencia unitaria, cada vez fortaleciendo más y más al presidente Trump en su ambición de que sea la rama ejecutiva la que gobierne a través de órdenes ejecutivas y no a través de la legislación del Congreso. ¿Hay algún tipo de votación que dentro de la Corte Suprema que no la tomen todos los magistrados, sino que sea de manera individual? Sí, cuando hay algún tipo de caso de distrito, cada uno de los miembros de la Corte Suprema pues preside sobre un distrito del país, una región del país. Si hay alguna cosa de emergencia absoluta, pues ese juez puede dictar solamente él, pero si es algún tema de gran importancia, pues él enseguida pide que los otros miembros se unan a esa decisión. ¿Qué pasa cuando se emiten decisiones como las que estábamos hablando del Tribunal Supremo? ¿Hay alguna forma de impugnar? No, el Tribunal Supremo tiene la última palabra. Ahí sí es verdad que ya después de ahí no hay más nada. Lo que estamos viendo es el presidente Trump está amenazando de que si la Corte Suprema dicta en contra de él no va a obedecer. En temas de inmigración, temas de deportación, el presidente, el que dirige la administración de las deportaciones, el señor Hogan, ha dicho que si la Corte Suprema
dicta en contra de ellos, no van a obedecer lo que diga la Corte Suprema y ahí tendríamos una verdadera crisis constitucional. Y yo creo que nos estamos acercando a ese punto. El presidente Trump está gobernando a base de decretos presidenciales, está eliminando por completo, callando al Congreso que los tiene amenazados. Cualquier congresista republicano que se atreva a hablar en contra del presidente Trump, él lo ha amenazado con buscarle un contrincante en la próxima elección primaria, y a los jueces que dictan en su contra, pues los insulta y los amenaza con llevarlos a un juicio político, un impeachment, para sacarlos de su puesto. Estamos viendo algo nunca jamás visto en los Estados Unidos, cómo se está tratando de conglomerar todo el poder en un presidente autoritario. ¿Qué pasa o qué podría pasar con el presidente Donald Trump? ¿A qué se expone si no acata las decisiones de la Corte Suprema? Mira, la Corte Suprema depende totalmente en su integridad, en el prestigio. La Corte no tiene un solo soldado, no tiene un policía para hacer cumplir sus mandatos. Es la tradición del país de que la Corte Suprema sea la última palabra en todos los temas constitucionales. Y hemos visto el caso, por ejemplo, del presidente Richard Nixon, cuando la Corte Suprema le obligó a que entregara los famosos tapes de Watergate. Él se podía haber negado a entregarlos, pero no, él los entregó como señal de respeto y la superioridad de la Corte Suprema en temas constitucionales, y le costó a Nixon la presidencia. Él tuvo que renunciar unos días más tarde. Pero todo depende, y por eso es que la democracia es tan frágil. La democracia depende en el respeto a las instituciones. Y repito, la Corte Suprema no tiene cómo hacer cumplir sus mandatos si el Ejecutivo decide no hacerlo. Pues señor Peñalver, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Siempre es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Nosotros ahora vamos a Panamá porque durante su visita al país centroamericano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a cargar contra China y dijo que no permitirá que Beijing ponga en peligro la operación del canal interoceánico, que mueve alrededor del 5% del comercio mundial. Asimismo, prometió recuperar el canal, que, insiste, está bajo la influencia del gigante asiático, como lo ha dicho en varias ocasiones Donald Trump, quien incluso no descarta las opciones militares. Juntos recuperaremos el canal de Panamá de la influencia de China. Juntos, con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro y disponible para todas las naciones. Continuamos en el Caribe. En República Dominicana ya son al menos 79 los muertos y 155 los heridos tras el desplome de un techo en una discoteca de Santo Domingo. La tragedia ocurrió en la madrugada del lunes en una reconocida discoteca de la capital, donde se presentaba el cantante dominicano Rubí Pérez, quien se confirmó está dentro de la lista de fallecidos. Se teme que el número de víctimas aumente. Hay gente que está en la clínica y no lo han identificado. Nosotros vamos para allá. Hay un video que sale donde ella está saliendo y me dice que hay gente que está en el baño también atrapado, pero yo sé que ella está bien, yo tengo fe. Tenemos aquí unas amistades, sobrinas, primas, unos amigas y amigos que estaban en los escombros, que están en los escombros porque aún no están en la lista ni de trasladados a los hospitales ni de fallecidos, y esperamos por ellos. En Chile, la congresista Isabel Allende dejó su escaño en el Senado tras confirmar que el Tribunal Constitucional ordenó su destitución. La decisión de la máxima corte se produjo a causa del escándalo por la fallida venta al Estado de la casa de su padre, el derrocado presidente Salvador Allende. A principios del año, el gobierno chileno canceló la operación mediante la cual pretendía comprar la propiedad, valorada en $900.000, para convertirla en museo. La ahora ex senadora Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, figuraban entre los propietarios del inmueble y ambas estaban impedidas por la ley de firmar contratos con el Estado. Pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. No rehuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada, jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actué confiando en la institucionalidad. Fin del informativo. A ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en breve.